Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Bonito estar nuevamente con ustedes un domingo más. Damos gracias al Señor porque podemos estar, hermano, podemos predicar el Evangelio, podemos dar enseñanza. Y qué mejor estar delante de la presencia del Señor, haciendo lo que realmente Él nos mandó, que es poder predicar el Evangelio a toda criatura. Así que yo bendigo a todo oyente, hermano, que hoy día me pueda estar escuchando. Vamos a hacer una pequeña oración y después vamos a seguir con la palabra del Señor. Vamos a empezar con la palabra del Señor. Amén. Señor, yo te doy gracias por ese amor, Señor, que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Te pido hoy día, Señor, a través de ese Santo Espíritu de Dios, que tú nos llenes, Señor Santo, nos abras el entendimiento, nos des espíritu de revelación, Señor, de tu palabra, para que esta palabra pueda ser atesorada y pueda traer los cambios por la cual es predicada. Señor mío, saca, Señor Santo, hoy día, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, toda raíz que no ha sido plantada por ti, y mantén, Señor, el libro de la vida, el árbol de la vida en nuestros corazones. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a continuar este tema que para mí, hermano, personalmente es un tema sumamente importante porque se trata de nuestro diario vivir. Se trata de cómo vivimos, cómo caminamos, cómo actuamos, cómo pensamos. ¿Cuál es la manera de que tú y yo tenemos en caminar el camino de Cristo? Porque acuérdese que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjese de que ni siquiera he hablado de la verdad y la vida, solamente estamos concentrándonos en lo que es el camino. Amén, el camino. ¿Y de dónde hemos sacado esto y por qué es tan importante? Porque dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 7 al 11, vamos a hacer un pequeño resumen. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Perdón. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornican y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra es importante, hermano, porque dice que hubieron muchas cosas que al pueblo de Israel le aconteció, pero fueron escritas, están escritas ahí en la palabra del Señor para que esto nos sirva como ejemplo y para que nosotros como cristianos no caigamos en los mismos errores. Ahora, estos errores que dice acá, la idolatría, por ejemplo, el comer y beber sin tener en cuenta las cosas del Señor, el fornicar, el tentar al Señor, e incluso la murmuración, y que dice que todo esto está escrito como ejemplo. O sea, mire, la idolatría es algo que se puede vivir todos los días. El murmurar es algo que se puede hacer todos los días. El fornicar espiritualmente es algo que se puede hacer todos los días. Entonces no estoy hablando tanto de un futuro, ni estoy hablando de un pasado, estoy hablando de un presente. Estoy hablando de algo que tú y yo hacemos todos los días, pero cuando entendemos el camino del Señor, se supone y tendría que ser de que nuestro caminar sea corregido y andemos por la senda verdadera. Unos de los ejemplos, hermanos, que pusimos fue en Deuteronomio capítulo 9, versículos 2 y 13, que dice,
y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se ha hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo de duro cerviz. Mire, entonces ya hemos hablado que esta palabra cerviz, hermano, es la palabra en hebreo oref, y oref quiere decir nuca, que es la parte detrás de la espalda. Entonces, esa es la parte literal. Pero si nos vamos al otro diccionario, al diccionario Swanson, aquí dice que formalmente duro cerviz quiere decir una persona terca, una persona rebelde, que es rebelde incluso a la autoridad. Y por lo tanto dice, no hay cambios de conducta en aquella persona. Mire qué terrible. O sea, que cuando el Señor observó a este pueblo, dijo, he observado, he visto que este pueblo es duro de cerviz. Este pueblo es un pueblo obstinado. Este pueblo es un pueblo terco. Este pueblo es un pueblo que se va en contra, que es rebelde y se va en contra de la autoridad. Es un pueblo que no tiene cambios de conducta. Y eso es peligroso, hermano. Caminar sin cambios provoca, hermano, un problema grande hoy día de hoy en el cristiano. Porque se supone que todos los días nosotros tenemos que observar y examinar nuestro caminar. Como ya les di el ejemplo, por ejemplo, sobre Salomón. ¿Se acuerda de que Salomón caminó muy bien hasta que llegó a su vejez? O sea, ¿cómo puede ser que el hombre más sabio caminó, pero al final se apartó? Pero la Biblia dice de que, ¿por qué se apartó también? Porque su corazón no era tan perfecto como el corazón de su padre David. Entonces esto tiene que ver mucho con el corazón, hermano. Tiene que ver las actitudes que nosotros tenemos, tiene que ver mucho qué es lo que hay en nuestros corazones, cuáles son las raíces que están en nuestros corazones, qué es lo que hay dentro de este corazón. Y fíjese, el corazón es difícil, porque dice que solamente el Señor lo conoce y ni siquiera nosotros los conocemos, porque pueden haber cosas, hermano, que incluso tú haces que no quieres hacer. Y lo que debes hacer, eso lo haces. ¿Por qué? Porque hay raíces en el corazón de que eso justamente puede apartarte. Tú puedes creer, incluso puedes estar apartado. Es terrible el no examinarnos a nosotros mismos, el caminar, el camino que nosotros tenemos que caminar, el camino que Cristo trazó para cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 24, que también se los puse la vez pasada, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, ¿qué? El camino del árbol de la vida. Mire, entonces, como lo explicaba el domingo pasado, ellos salieron del huerto, fueron echados del huerto, y el Señor puso querubines con espadas que se movían por todas partes para resguardar, ¿qué cosa? El camino a la vida. El camino a la vida. O sea, cuando el pecado está, es imposible llegar a la vida, es imposible ver el camino, pero Cristo dijo, ahora yo soy el camino. Entonces, en Cristo es el camino que te lleva a la vida, pero no puedes llegar a la vida si antes no sabes la verdadera verdad. Y no puedes llegar a la verdadera verdad si antes no entiendes y no caminas por el camino que Cristo trazó. Entonces, muchas veces nosotros los cristianos queremos muchas cosas de parte de Dios. Queremos que nos sane, queremos que nos bendiga, queremos que nos cuide. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros familiares, etcétera. Pero muchas veces nosotros, ni siquiera nosotros, podemos caminar ese camino que Dios nos trazó. Queremos vida sin antes recorrer el camino que el Señor nos puso por delante.
Entonces esto, hermano, es importantísimo y es por eso que me he concentrado en hablar del camino. Mire, estos no son temas así, no le estoy hablando de la guerra mundial, ni le estoy haciendo un estudio apocalíptico, ni siquiera le estoy hablando de escatología, nada de eso, sino le estoy hablando de el vivir diario, cómo nosotros caminamos todos los días en ese camino. Así que es importantísimo. También acuérdese que le puse la vez pasada Génesis 6, donde habla que los hombres corrompieron su camino. Y esta palabra corromper, hermano, tiene su segundo gran significado, es desperdiciar. Entonces, el camino que el Señor nos trazó se puede corromper. Una persona cristiana ya que el que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal puede llegar incluso a corromper su camino, a despreciar el camino de Dios, a despreciar, a no querer tanto las cosas de Dios. Entonces muchos forman su propio camino, mi camino y el camino de Dios. Las cosas que me convienen, eso las hago, pero las que no me convienen, que se van en contra de mi propio caminar, eso mejor lo rechazo. Eso es para más adelante, eso es cuando ya esté viejo. Pero el Señor conoce nuestros corazones y necesita en este tiempo sinceridad de parte de nosotros. Entonces, desperdiciar el camino, hermano. El pueblo de Dios desperdició el camino del Señor. Ahora, ese camino es para todos nosotros. Y muchos lo reciben, pero son pocos los que andan con él. Incluso dice de que el camino a la vida eterna es angosto. No le puse el versículo bíblico, pero usted lo puede encontrar. Dice que el camino es angosto, pero el camino de la perdición que es ancho, pero el camino a la vida eterna es angosto, hermano. ¿Sabe por qué es angosto? Porque son pocos, dicen, los que caminan por él. Tú puedes caminar un camino paralelo que se parece, pero no quiere decir que sea justamente el camino de Dios, porque cuando es el camino de Dios, es cuando tú cambias, cuando tienes una actitud de cambio. Si no hay cambio, es una actitud rebelde. Amén. Yo pienso que he sido bastante claro en estos días domingos. Amén. Entonces el camino se desperdicia, se corrompe por nuestro proceder. Ahora, ¿por qué les digo esto? Judas capítulo 1, versículo 11. Dice así, y este es el versículo clave realmente, que de aquí hemos sacado todas estas enseñanzas. Dice, ay de ellos, la Reina Valera del 60, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire, hermano, qué terrible. Ay de ellos. Se lo quiero leer en otra versión, en la Biblia textual, que no alcancé a ponérselas la vez pasada, pero quiero leérsela. Judas 1:11, Biblia textual. Dice así, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Si usted se da cuenta, queridos hermanos, esto es una escalera. La rebelión es una consecuencia de caminar en un mal camino. En este caso, ellos siguieron el camino de Caín. Pero ese camino llegó y dice que después se lanzaron en el error de Balaam, en el lucro de Balaam. Y por estar erróneamente en un camino, al final perecieron en su propia rebelión. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado desde el principio. Por eso le decía, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero tú no puedes llegar a la vida si no caminas bien delante del primero. No puedes entender, porque el Señor dijo que Él aquí en la tierra nos daría vida abundante o en novedad de vida. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Cuál es la vida abundante? ¿Cuál es la novedad de vida? Hermano, no le estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, para nada. Porque muchos piensan que la vida abundante es tener mucho dinero, comprar muchas cosas y que el Señor te bendiga, te bendiga, te bendiga. No, 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 para nada. Si el Señor te bendice, amén.
Pero no estoy hablando de eso, porque la vida abundante es la vida espiritual que tú puedes vivir en esta tierra. Y en el cielo tú vas a poder vivir la vida eterna. Ahora, ojo, no podrás vivir la vida eterna si no entiendes la vida espiritual aquí en la tierra. Porque usted tiene que entender que hay tres estadios. Está lo terrenal, está lo espiritual y está lo celestial. Tú no puedes llegar a lo celestial sin antes ser espiritual. O sea, nadie va al cielo si no es por Cristo. Por eso Cristo dijo que en lo espiritual, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie llega al cielo, nadie puede ser celestial, si no antes pasa por ese camino. Entonces, para ser espiritual, tú tienes que pasar por las tres. Caminar correctamente, ese caminar correcto te lleva a la verdad y esa verdad te lleva a la vida, a conocer la vida de Dios. Tú puedes tener mucho o no puedes tener nada y tú sigues alegre, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Cristo muere en ti. Pablo llegó a decir, yo estoy contento con lo que tengo. En la abundancia y en la escasez, ese es mi contentamiento porque sé que estoy con el Señor. Ay, hermanos, que cuando uno llega a eso, las cosas son diferentes. Amén. Entonces, ese camino, hermano, que es la palabra yodos, es también uno de sus significados, aparte de camino, carretera, progreso, es proceder. En el diccionario Vine incluso dice que es camino y que se utiliza metafóricamente de un curso o rumbo de vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo caminas en tu vida? ¿No? Se traduce incluso secta y quiere decir camino o también proceder. Ahora, es muy importante, hermano, porque entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ese camino tú lo puedes corromper. ¿Por qué? Porque ese camino que tú caminas tiene un proceder. ¿Tendrá un proceder de parte de Cristo o tendrá un proceder de parte de ti mismo o tendrá un proceder de parte del enemigo? Entonces tú tienes que tener cuidado cómo caminas delante del Señor. Entonces ya hemos explicado, ya varias cosas, hermano. Entonces es necesario caminar en Cristo y tenemos que caminar con Él. Porque si no caminamos con Él, estaríamos caminando nuestro propio camino. Y eso es ser testarudo, hermano. Ser duro de servicio. Donde no hay cambios verdaderos. Porque dice de que cuando no caminamos con Él, seguimos solamente nuestra propia opinión. Y eso puede crear grandes problemas en tu vida y en mi vida espiritual. Porque esta palabra primeramente es para mí, queridos hermanos. Entonces, el caminar tiene su proceder, tiene su forma, hermano. Ahora, ¿cuál es el proceder que nosotros deberíamos tener? Un versículo, uno de los que más me encanta, hermano. Proverbios 14:8. ¿Qué dice ahí? Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Dónde está la ciencia del prudente? En entender el camino. ¿Dónde estará la ciencia que el Señor nos da? Es entender el camino propio de nosotros. Es poder, si yo estoy caminando, yo quiero caminar como el Señor. Pero por mi propia voluntad, no porque Él me obligue, porque Dios no obliga a nadie. Amén. Él es un caballero. Él trabaja con nuestra voluntad. Si tú no quieres, bueno, ya es un problema tuyo. Pero el Señor te invita a caminar su camino porque es ese que te lleva a la verdad y la verdad te lleva a la vida. Amén. Mire, se lo quiero poner este versículo en otra versión, en la Biblia textual, Proverbios capítulo 14, versículo 8. Y mire cómo dice, discernir el camino es sabiduría del sagaz, pero la necedad de los necios es puro engaño. Santo Dios. Mire lo que dice acá. O sea, examinar el camino, hermano, es una responsabilidad personal. Por eso decía
en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 11, de que cuando nosotros tomamos Santa Cena, ¿qué tenemos que hacer? Examinándonos a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y por eso es tan importante, porque nosotros tenemos una responsabilidad propia. Tú y yo tenemos una responsabilidad propia de examinar nuestro camino. Mas el que puede discernir, dice, su camino con la sabiduría de Dios, ese hombre y esa mujer es sagaz, hermano. Es listo, es inteligente, es sabio, es sagaz delante del Señor. Imagínese, pues siempre va a estar corrigiendo el camino que camina. Siempre se va a estar examinando y va a estar sacando lo deficiente de su caminar. Entonces ese hombre y esa mujer que hace esto es sagaz, es sabio delante del Señor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Mire, todo esto ya lo hemos visto, pero quiero ir a lo nuevo, porque es importante. Quiero ir avanzando. Y quiero que nuevamente vayamos entonces a Lucas capítulo 1, versículo 11. A Judas 1:11. Dice, hay de ellos. Ponga mucha atención ahora a la palabra. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ok. Con todo ya lo que hemos dicho, hermano, solo hemos dado pinceladas, nada más. Porque cada vez que yo he estado estudiando esta palabra sobre el caminar con el Señor, cada vez me siento más chico, querido hermano, por la inmensidad que tiene la palabra del Señor. Mire, ¿qué es lo que hemos visto en la primera parte del versículo? Hay de ellos. Vimos de que esto era una advertencia. Hay advertencia. Acuérdese siempre de estas palabras. Hay es una advertencia que el Señor nos está dando. Y nos está dando principalmente en estos tiempos últimos. En estos tiempos últimos, hermanos. En estos tiempos de la venida de Cristo. Hay una advertencia. Pero después hemos hablado de seguir el camino. Y esto nos habla de ser sagaz y de examinarnos a nosotros mismos para poder sacar lo que no es provechoso en nuestro caminar y que se ajuste al caminar que el Señor quiere que caminemos. Amén. Eso ya lo hemos explicado. Hemos explicado hay de ellos y hemos explicado seguir el camino. Mire, todo esto para explicar estas dos cositas nomás. Pero ahora quiero avanzar. Y hoy día quiero explicar un poco, puede ser, no creo que alcance a explicar todo, pero un poco. Han seguido el camino de Caín. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín. Y ya, fíjese como dice la palabra, ya no es seguir solamente un camino, sino que aquí empieza a especificar. Hay de los que caminan, de los que siguen, de los que proceden al camino de Caín. Entonces aquí está hablando ya de un peligro en el camino, de un peligro en nuestro caminar, de un peligro, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta para que no cometamos los mismos errores, ya que fueron escritos para nuestro ejemplo. Amén. Es por eso que le puse a esta prédica los peligros en el camino. Amén. Entonces, vamos a ver lo que pasó con Caín, para que saquemos algunos peligros en este caminar que muchas veces nos deslizamos sin darnos cuenta. Amén. Para eso vamos a Génesis. ¿Dónde empezó todo esto? Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. Y vamos a leerlo en el nombre de Cristo Jesús. Y dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró
Jehová con agrado, ponga atención a esto, con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén, hermano. Vamos a conversar un poquito. Mire, esta es la historia de por qué dice la palabra del Señor, hay de aquellos que siguen el caminar de Caín. Es interesante, porque si uno lee la historia es como si fuera solamente un error que tuvo Caín. Más, si uno lee en Judas, es un caminar, un mal caminar, un caminar peligroso, hermano. Un caminar peligroso. Mire, Caín, Abel, ninguno de los dos era ignorante de las cosas de Dios. Sus padres, Adán y Eva, le habían enseñado a ellos correctamente. Los dos sabían presentar una ofrenda. Los dos sabían escuchar la voz de Dios. Los dos sabían perfectamente cómo honrar a Dios. Y también sabían perfectamente cómo deshonrar a Dios. Los dos sabían de Dios y de la misma forma nosotros sabemos de Dios. Pero uno de ellos, dice la palabra aquí que leímos, de que Abel agradó con su ofrenda. Pero Caín no agradó la ofrenda de él al Señor. Entonces aquí ya vemos dos caminares. Vemos un caminar que puede agradar a Dios y vemos otro caminar que no agrada a Dios. Amén. A pesar que eran dos hermanos que sabían perfectamente lo mismo. Fueron criados de la misma forma. Fueron enseñados de la misma forma. O sea, de que ellos, ninguno de los dos era ignorante de las cosas del Señor. Y al parecer no era primera vez que ellos daban una ofrenda al Señor. No, sino que ya lo habían hecho varias veces. Pero en este momento, en esta circunstancia, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, el ofrendar en esos entonces, hermano, no era tanto para la remisión de pecados, sino era para exaltar o para adorar a Dios. Porque en ese tiempo todavía no existía la ley, hermano. Entonces Caín ofrendó con los mejores frutos, ofrendó en el momento adecuado, en el sitio apropiado, y estaba basado en las capacidades, personalmente, de su trabajo, de lo que él había sacado, de su esfuerzo, y ahí todo bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿por qué? ¿Por qué no miró Dios con agrado la ofrenda, la exaltación, la adoración que Caín estaba haciendo al Señor? ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo importante que tenemos que sacar hoy día en blanco. No miró con agrado la ofrenda de Caín. No miró con agrado su adoración. No miró con agrado su exaltación. No miró con agrado, según Judas, su camino. Es por eso que dice, ay de los que siguen el camino. No miró con agrado la actitud de Caín. Porque acuérdense que camino, hermano, puede significar varias cosas también. Amén. Y uno de ellos que ya le dije es proceder. O sea, Dios no miró con agrado el proceder de Caín. No miró con agrado la actitud de Caín. No miró con agrado. ¿Por qué? Entonces, si vamos ahora al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 11 y en el versículo 4, dice así. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Increíble, hermano. Porque dice porque aún habla por ella, porque se escribió lo que él hizo. Mire, entonces Caín
se le pasó un detalle aquí. ¿Cuál es el detalle que se le pasó a Caín? Que sin fe es imposible, dice la palabra en Hebreos 11, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdese que la ofrenda de Abel agradó a Dios, pero la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Y aquí la palabra me dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que por la fe de Abel, él recibió mejor, fue recibida su ofrenda, fue más exacta, fue más excelente. Entonces, esto quiere decir que la ofrenda de Caín no fue tan excelente. Su proceder no fue tan excelente. Su actitud no fue tan excelente. Su camino no fue tan excelente. Pero es interesante, hermano, que dice que por la fe. Ahora, quiero preguntarles a usted y yo, y a ver si ustedes me pueden contestar. Solamente para profundizar un poco el tema. Observe lo siguiente. ¿De qué fe se está hablando? ¿Cuál es la fe entonces que nosotros deberíamos preguntarnos? Y ya estamos poniendo algo bien claro. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios y cuál es la fe que no agrada a Dios? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque le quiero preguntar, ¿creía Caín en Dios? ¿Sí? ¿Conocía Caín a Dios por su hablar? Sí, porque oyó la voz de Dios. ¿Oía la voz de Dios? ¿Sabía Caín que Dios era poderoso? Sí. ¿Sabía Caín que Dios era el creador del universo? Sí. ¿Tenía Caín certeza del Dios Altísimo? Sí. Entonces yo le pregunto a ustedes, entonces ¿cómo puede ser que dice la Biblia que por fe, por la falta de su fe, no agradó a Dios? Porque si nosotros vemos un hermano que cree en Dios, que sabe escuchar la palabra del Señor, que sabe escuchar a Dios, que sabe que Dios es poderoso, que sabe que Dios es el creador del universo, que sabe que Dios tiene certeza que Dios es, entonces nosotros podríamos decir, pero este hermano tiene fe, este hermano sí sabe. Con un cristiano así, sí, gloria a Dios. Aún así, Dios no le aceptó su ofrenda. Entonces la pregunta es, ¿de qué fe estoy hablando? ¿Cuál es la fe que el Señor aquí está pronunciando, hermano? Mire, y esto ya, ¿sabe? Yo hoy día, yo le pido realmente al Señor que el Señor le dé revelación de esta palabra. Que el Señor le abra el entendimiento de esta palabra. Porque esto hay que entenderlo con el Espíritu, hermano. Hay que entenderlo con el Espíritu Santo de Dios. Yo ruego al Espíritu Santo que le abra el entendimiento. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto es muy interesante, hermano. Es muy importante porque se trata de nuestro caminar. Entonces, no basta solamente con creer. No basta solamente con saber. No basta solamente con conocimiento. No basta solamente de que tú te llenes de conocimiento o que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal, sino que Dios exige algo más. Exige un caminar correcto de fe delante de Él. Entonces, si hoy nos presentan a Caín, hermano, como un hermano, nosotros podemos decir, el hermano tiene buena fe, cree en esto otro. Y juzgamos, incluso podemos decir, este hermano tiene fe y este no. Pero Dios ve más profundo que eso, mucho más profundo. Entonces, ¿por qué me dice en Hebreos que a Caín le faltó fe? Y yo quiero llevarlo entonces a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y quiero que veamos algo interesante. Dice, pero sin fe, como le decía, es imposible agradar a Dios. Eso es lo primero, punto 1. Punto 2, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y punto 3, y que es galardonador de los que le buscan.
Ok. Volvamos, hermano. Si usted no se ha dado cuenta, aquí hay una evolución de fe. Pero se lo quiero leer en otra versión, en la versión al día, para que usted lo pueda entender mejor. Mire, dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. Punto 1. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Mire, el que quiera acercarse a Dios debe creer, punto 2, que existe. Y punto 3, y que premia a los que sinceramente lo buscan. Entonces, muchos pueden creer, hermano. ¿Usted cree en el Señor? Amén. Yo también creo en el Señor. Pero muchos pueden creer, pero aún así no caminar en el camino que Dios nos trazó. Muchos creen, pero no buscan corregir su camino. Muchos pueden creer, pero su corazón está lejos de Él. Y esto es justamente lo que le sucedió también al pueblo de Israel. Y es por eso que se escribió que esto nos tiene que servir como ejemplo. Porque no se trata solamente de creer, no se trata solamente de tener conocimiento, sino se trata que ese conocimiento baje a nuestro corazón y realmente haya cambios de actitudes en nuestras vidas, en nuestro caminar, con nuestros seres queridos, con nuestro esposo, con la esposa, con los hijos. ¿De qué le sirve saber tanto de escatología si al final su vida carece de lo principal? Entonces nosotros tenemos que vernos, queridos hermanos, cómo estamos caminando. El gran problema, hermano, con Caín era su corazón. Dios mire, cuando Dios no ocupa un lugar en nuestro corazón como el privilegio, el primer privilegio, entonces Caín sencillamente se conformaba de presentarse ante Dios con una ofrenda, pero mientras su corazón no estaba en eso. Él era presentar, era como hacer algo por hacer, para cumplir y luego irme a trabajar, irme a ganar. Entonces no estaba el corazón del Señor ahí. Y ese es el mismo pecado, hermano, del pueblo de Israel. El de no, y escúcheme bien, porque este es el camino, el de no incluir a Dios en nuestro caminar, en nuestras decisiones, en nuestro pensar, en nuestro actuar, es falta de fe. Santo Dios. Es falta de fe. Si no incluimos a Dios para que Dios corrija nuestra vida, es falta de fe. Esta forma de caminar, hermano, es un caminar mediocre que carece de una fe activa. Entonces el primer peligro, hermano, en nuestro caminar es no tener una fe activada. Es no tener una fe activa. Es no, porque, hermano, porque dice que la fe sin obras es muerta, pero también la palabra me dice, muéstrame tus obras y te diré tu fe. Aleluya. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Ahí fue presentado la obra. Fue presentado la obra de Caín, fue presentado la obra de Abel. La de Abel fue correspondida, pero la de Caín no, porque su obra era defectuosa. No a lo mejor en sus frutos, puede ser, aunque también puede ser. Pero su obra de corazón no estaba corregida con lo que era verdadero delante del Señor. Si te conformas solo con lo que tienes y sabes, el conformismo, hermano, te trae a la religiosidad y no a la verdad. Entonces hay que buscarlo, hermano. Hay que buscarlo, porque mire lo que dice la palabra del Señor que le leí. Mire, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tenía fe Caín? Sí, creía en Dios, oía la voz de Dios, sabía quién era Dios, sabía que era
era el dueño del universo. Él lo sabía. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tenía fe? Sí. Ahora, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creía Caín que creía a Dios en acercarse a Dios. Es que ahí estaba el problema. Porque dice, y Él es galardonador de los que le buscan. Y en la otra versión dice, sinceramente, Él premia a los que sinceramente lo buscan. O sea, el acercarse a Dios sinceramente, eso prueba que tú tienes una fe activa. Pero si te acercas a Dios solamente por religión, solamente por cumplir, si tú ves este programa solamente por cumplir, si tú me estás oyendo esta prédica solamente por cumplir, tu fe no está activa. Tu fe no está activa. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios tiene que acercarse con una fe activa delante de Él. Entonces, hermano, estamos hablando un temita bien profundo, bien profundo. Y es por eso que es tan importante la revelación de su palabra. Nos convertimos, si no hay una fe activa, nos vamos a convertir en seres religiosos, que le damos solamente migajas al Señor, pero nuestro corazón está fuera de ahí. Estaba presentada la ofrenda de Caín, pero su corazón no estaba en eso. Entonces ahí está el gran problema. Podemos creer, podemos ir a la iglesia incluso, pero ¿dónde está nuestro corazón cuando venimos a una iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón en el día de hoy que tú me estás escuchando? Si es que me estás escuchando. Porque tú me puedes estar escuchando ahí en el sofá, pero por la mina no me puedes estar escuchando. A lo mejor tú te estás levantando, te has ido para el baño, a lo mejor estás comiendo algo, estás conversando a lo mejor con tus hijos y en este momento me estás escuchando por detrás. ¡Ay, santo Dios! El caminar del cristiano. El caminar del cristiano. ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? ¿Dónde está nuestro corazón? Pues nuestra fe tiene que evolucionar. Mire, de fe a fidelidad a Cristo. Pero para llegar a ser fiel con el Señor, la fe tiene que activarse. Pero si se estanca, se muere, hermano. Puede ser muy cristiano, pero se muere. Y no eres agradable. Uno no es agradable ante los ojos del Señor. Pero el Señor es tan bueno que nos espera, hermano. Y dice que nosotros tenemos que arrepentirnos, parar en el camino, ver dónde caímos, levantarnos y seguirlo. Así de misericordioso es el Señor. Mire, les quiero dar un ejemplo con respecto a esto, para que me lo pueda entender un poquito mejor. No crea que le voy a hablar de dinero, es solamente un ejemplo. Amén, porque muchos me pueden mal interpretar. Varios hermanos pueden dar, por ejemplo, un diezmo. Este pastor también da su diezmo. Y claro, es una bendición, eso es lo que Dios nos pide y lo hacemos. Pero tú lo puedes hacer de dos formas. La primera forma es de que tú lo das porque quieres recibir. Porque muchos han dicho, mira, tú das y el Señor te va al doble. Dice que el Señor le abre la ventana de los cielos y derrama bendición. Amén. Sí, gloria a Dios. Y entonces muchos los dan, pero los dan bajo una perspectiva que no es correcta, hermano. O que no está bien, no es que no sea correcto, sí, pero no está profundamente correcta. Porque nuestro dar, entonces, estaría basado solo en lo que podemos recibir de vuelta. Mire, entonces muchos dan, yo doy para recibir de vuelta, yo doy porque la bendición viene de Dios, yo doy para recibir mejor trabajo, yo doy para recibir esto. Entonces, damos para recibir, damos para recibir, damos para recibir. Y yo le pregunto a usted, ¿es eso fe?
Caín ofrendó. Y capaz que su corazón haya dicho, ofrendo para que lo mío se multiplique más. Y Dios no miró con agrado eso. Porque es una perspectiva diferente. Está fuera del caminar del Señor. Pero, y el problema, incluso de los que dan, porque en este momento Caín ofrendó. Nosotros no ofrendamos, pero ok, damos el diezmo. Pero si llegan problemas a tu hogar, si ya no hay tanto trabajo, si ya no hay más problemas, si tú has gastado en cosas extra, entonces si ya la bendición te dice, ay, pero no me llegó el doble, como que me llegó menos, y que empieza a ver que no hay tanta bendición, entonces lo primero que no se llega a dar es justamente el diezmo. ¿Por qué? Porque estaba basado en lo que tú recibías y no en lo que era el Señor para tu vida. Entonces, ¿qué es mejor? Dice la palabra la palabra del Señor, que hay algo bíblico. Dice que es mejor dar que recibir. Es un principio bíblico. Es mejor dar que recibir. Y ese es realmente el momento de dar, porque tú no lo das para recibir, tú lo das porque tú agradeces a Dios por lo que Él te da. Aleluya. Entonces, un corazón agradecido por lo que Él da y un corazón agradecido también por lo que Él no da. Es por eso que Pablo decía, yo agradezco a Dios en la abundancia y agradezco a Dios en la escasez. Puedo tener un vaso de agua solamente, pero agradezco a Dios porque eso es lo que Dios me da. Entonces, hermano, cuando nuestras vidas, nuestro caminar, por ejemplo, el ejemplo que le puse, están puestos solamente en lo que podemos recibir, se crean grandes problemas en nuestra vida cristiana, porque no hemos comprendido la fe en Dios. La fe en Dios es que yo agradezco, no importando la situación que viva, no importando cómo esté, no importando si recibo o no recibo. Yo sé que Dios es fiel y Dios siempre va a decir que no hay hijo de Él que Él lo desampare o que hoy no hay hijo de Él que esté mendigando el pan. Dios siempre te va a dar. Dios siempre va a estar ahí. Entonces, ahí vemos dos caminos. Un camino que se hace, incluso en la ofrenda, hermano. Porque la palabra llega a decir, si tú vas a dar una ofrenda, pero estás enojado con tu hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Anda, reconcíliate con él y después da la ofrenda. Porque si no te reconcilias con él, no, entonces mejor no la des. Porque si no, va a ser plata perdida. Mira, no te sirve ni a ti ni a la iglesia. Imagínese lo específico que es la Biblia, hermano. Entonces, se trata de nuestro corazón, hermano. Si tú quieres agradar a Dios, se trata de tu corazón. Tu corazón tiene que agradar a Dios. Tu corazón tiene que agradar a Dios. Hermano, perdóneme, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de actitud. De actitud. Solamente lo tomé como ejemplo. Estoy hablando de una actitud de corazón. Como de esto hay muchos ejemplos. De una actitud de corazón. Y eso fue lo que pasó con Caín. Creía, sí. Le dio lo mejor, sí, de sus frutos, claro. Pero su corazón no estaba en el asunto, hermano. No estaba en el asunto. Y es por eso que la Biblia dice, ¡ay! De los que siguen el camino de Caín. Porque es un caminar propio, es un caminar que uno mismo se ha hecho, pero no es el caminar de Dios, no es la fe de Dios, no es solamente creer, sino hay que caminar en esa fe. No es solamente que usted diga, yo creo en Dios, pero no vas a la iglesia, no oras, no ves los estudios bíblicos, no haces nada para seguir adelante. Mira, hermano, nosotros tenemos estudios bíblicos los miércoles, oración, tenemos programas, pero los programas no son para entretener a nadie, hermano, sino para que cada uno, esa fe de nosotros se vaya fortaleciendo y que sea una fe que se practica, porque en la práctica de esa fe
Eso es lo que al Señor le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué fe? No es cualquier fe, no es solamente decir yo creo. No, es una fe sencillamente que es activa en el nombre del Señor. Santo Dios. Si tenemos que hacer cambios, querido hermano, arrepintámonos, hagámoslo para ser dignos delante de Él. Lo mismo dice la Biblia, hermano, en muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos dentro de la Biblia que es necesario agradarlo, pero se agrada a Dios según, me quedan 10 minutos solamente, agradar a Dios según lo que Él quiere que le agrademos. Tiene que ser agradar su fe, con su fe, no con nuestra fe, no con el camino que nosotros pensamos que es fe, es su fe. Agradar a Dios con lo que Él nos pide, agradar a Dios con sus mandamientos, agradar a Dios con lo que Él nos dice, agradar a Dios con lo de Él. Todo lo de Él hace que nosotros le agrademos a Él. Todo lo que no es de Él, todo lo que es propio, eso no agrada a Dios, querido hermano. Entonces, ¿cómo caminamos? ¿Cómo caminamos? Entonces, la vida con Dios, hermano, incluso le dijo, no se trata de un día domingo. No se trata que usted sea un espectador de un estudio bíblico, un espectador porque de recuperando la doctrina o un espectador de volviendo a las raíces. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. ¿O usted piensa que nosotros hacemos muchos programas para acarrear más gente? No. Mire, le digo, y Dios está de testigo, yo prefiero tener unos pocos, pero que agraden a Dios. Que agraden a Dios. Que lo agraden con la fe. Que lo agraden con la sencillez. Que lo agraden con la humildad. Que lo agraden con todo su ser, que lo agraden en su pensar, que lo agraden en sus actitudes, que lo agraden porque cuando uno ve que una persona va cambiando y va cambiando y va cambiando, entonces yo digo, Señor, aleluya, por lo menos lo que se ha hablado está haciendo efecto porque uno ve los cambios de mis hermanos. Entonces, pero eso no lo hace solamente una palabra. Eso el Señor tiene que hablarlo contigo porque lo tiene que manifestar en tu vida. Lo tiene que manifestar en tu vida. Tú tienes una voluntad propia y es la voluntad propia que Dios usa en el caminar. Es por eso decía, ¿quieres? El Señor le decía, ven y sígueme. Si tú quieres, me siga. Incluso cuando se fueron muchos discípulos, el Señor le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Ustedes elijan. Y Pedro va y le dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y mire lo que le dijo Jesús. Ah, Pedrito, esto no se te reveló. No se te reveló aquí en la tierra. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Que vino el Espíritu Santo sobre ti y fue revelado en tu corazón. Entonces, hermano, esta revelación es la que agrada a Dios. La que agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que corregir nuestro caminar todos los días, que alcancemos su verdad y también para que podamos hallar su vida. Aleluya, santo Dios. 6 minutos y me quedan 2 peligros más, hermano. ¿Qué hago? Mire, me voy a ir al último versículo. Vamos a ver aquí. Quiero leerles Génesis capítulo 4, versículos 7 y 8. No, mejor lo cambiamos porque ese otro peligro no voy a alcanzar a hacérselo todo. Vamos a llevarlo a Salmos capítulo 119, versículos 1 y 3. 119, versículos 1 y 3. Y ya con esto terminamos, porque me quedan solamente 5 minutos. Dice así:
Bienaventurados los perfectos de camino. Santo Dios. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Volvamos. Quiero leérselos despacito. Aquí, delante de ustedes. Bienaventurado eres si perfeccionas tu camino. Eres bienaventurado. Eres una persona sagaz, sabia e inteligente. Dicen los que andan. ¿Y cómo es andar inteligentemente? ¿Cómo es andar sabiamente? ¿Cómo es andar perfectamente? Es porque andan en la ley del Señor. ¿Y cuál es la ley del Señor? La ley del Señor dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú andas de esta manera, si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amas al que está al lado tuyo como a ti mismo, entonces eres bienaventurado. Tu camino se ha perfeccionado y el Señor te ve con agrado delante de él. Aleluya. Dice, los que andan en la ley de Jehová. Dice, bienaventurados los que guardan. ¿Qué cosa? Sus testimonios. ¿Qué testimonio, hermano? Ay, hermano, yo tengo tan mal testimonio. Pueden decir algunos. Sí, pero desde el momento que te conviertes, tú guardas tu testimonio, porque otros van a ver que tú ya no eres el mismo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra te ha cambiado. Porque tú has cambiado. Porque eres diferente al resto. Porque no sigues la corriente de este mundo. Porque sabes que eres moradoras de esta tierra, pero vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y el resto podrá ser moradoras de la tierra y nosotros somos moradoras de Sión. Entonces haces la diferencia. Aleluya. Haces la diferencia. Guardas esos testimonios. Y dice, y con todo el corazón le buscan. No le buscan solamente con conocimiento. No le buscan solamente de saber. No le buscan solamente porque se sabe toda la Biblia. No. Le buscan de corazón. Le buscan de corazón. Porque el que busca de corazón y se encuentra con el Señor, no hace iniquidad, ni anda en camino de maldad. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor de que el Señor nos ayude en este primer peligro. ¿Y cuál sería el primer peligro que hoy día les hablé? Es caminar sin una fe verdadera. Observe bien este peligro que hablé. Es caminar sin una fe verdadera. Es caminar religiosamente y no de corazón. Tenga cuidado con este camino. Tenga cuidado. Si usted escucha palabra, sea parte de esa palabra. Sea parte, que esa palabra cambie tu vida, cambie tus actitudes para que jamás llegues a la rebeldía. Señor, yo te doy gracias, Señor mío. Y yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a caminar correctamente delante de tu presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a sacar todo camino de Caín, Señor Santo. ¡Ay de los que caminan el camino de Caín! ¡Ay de los que caminan ese camino de Caín, Señor Santo! Saca, Señor, desarraiga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo camino, Señor Santo, que no lleva a la vida eterna, que no nos atrae a la vida eterna, sino saca, Señor, todo un caminar propio. Saca, Señor, toda la fe muerta, Señor, empieza a activarla completamente, Señor, una fe verdadera. Saca toda religiosidad y que siempre caminemos y busquemos al Señor de corazón. Que cuando ofrendemos algo sea de corazón, aleluya. Que cuando cantemos sea de corazón. Que cuando prediquemos sea de corazón. Que cuando hablemos con algo sea de corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar correctamente y a sacar todo lo que no es tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos.
Y todavía nos queda mucho que hablar porque hay dentro de este versículo hay por lo menos 2 o 3 peligros más que vamos a estar hablando. Ya hablamos del primero. Acuérdese, caminar sin una fe verdadera es un peligro que te puede sacar realmente de estar cerca del Señor. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo entonces hasta la próxima. Existió Abraham, existió Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Existió Abraham, existió Moisés, amigo de Dios, Jehová llamó. Existió Isaac y también Jacob, padre de Israel, Jehová llamó. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Existió un Juan que anunció a Jesús, el que nos salvó, el Hijo de Dios. Escogió un pueblo que lo recibió como Salvador, hijos nos llamó. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él, nos escogió como hijos de Él, nos escogió para estar con Él. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la cruz Él consoló. Derramó su sangre y nos dio perdón, no escatimó ser el mismo Dios. Se sacrificó, nunca lo dudó, y desde la
Él consoló, derramó su sangre y nos dio perdón. No escatimó ser el mismo Dios. Nos escogió como hijos de Él. Nos escogió para estar con Él. Nos escogió como hijos de Él. Nos escogió para estar con Él. Nos escogió como hijos de Él. Nos escogió para estar con Él. Nos escogió como hijos de Él. Nos escogió para